Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos, Iván y yo, de que estén aquí con nosotros. Hoy vamos a dar una masterclass sobre sincronario maya. Vamos a hablar precisamente sobre el 1260 al 1320, cómo es que nosotros tenemos que hacer esta transición. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Exactamente, bienvenidos. También hoy veremos en qué terrenos hemos estado caminando, en qué terrenos hemos vivido y obviamente en qué áreas y lugares y puntos debimos haber estado desde hace mucho tiempo. Y obviamente ese es el punto donde nosotros tenemos que dirigirnos y tenemos que estar sí o sí ya en este momento. Bueno, pues nos presentamos para quien no nos conozcan. Mi nombre es Karina Reyes. Nosotros venimos desarrollando este camino ya desde hace mucho tiempo. Iván y yo ya tenemos mucho tiempo juntos, trabajando en equipo, desarrollando toda esta información. Y bueno, de poco en poco hemos ido compartiendo información que nos ha ayudado en nuestro transitar, en nuestra evolución y ascensión, en nuestro proceso espiritual. Y bueno, ahora es el momento de compartir con ustedes esta información sobre el sincronario Maya Galáctico. Exacto, mi nombre es Iván Gama y como bien dice Karina, hemos estado trabajando de un tiempo ya hacia acá y obviamente ya en este momento nos damos cuenta que de manera también particular, a igual que Karina, estuvimos trabajando sin saber nosotros de manera independiente e individual antes de conocernos en todo este camino. ¿Listo? Entonces, pues iniciamos. Y me Iniciamos. gustaría iniciar precisamente con unas palabras. Cualquier cosmovisión del universo que no logre estremecernos es porque carece de valor para nosotros. Esto lo menciona precisamente José Argüelles en El Factor Maya. José Argüelles obviamente es un personaje en extremo importante en esta época. Obviamente ya falleció, pero en su momento fue el encargado en decodificar la información del sincronario maya, pero de manera literal y de manera concreta para poder ser entendible y ser comprensible para esa etapa y ese periodo de tiempo de transición de un tiempo de un 1260 a un 1320. Exactamente. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a empezar a comentarles porque esta inquietud y esta clase sobre sincronario maya del 1260 al 1320, esos números que ustedes ven ahí, 1260 y 1320, son frecuencias en las cuales nosotros hemos estado aquí en la Tierra sin darnos cuenta, sin hacerlo de una forma consciente. Estuvimos durante mucho tiempo, toda la población, toda la humanidad, en una frecuencia 1260. Ahorita les vamos a compartir de qué se trata esto. Y ahorita estamos precisamente ingresando a esta frecuencia 1320. Ahorita también les vamos a comentar de qué se trata cada una de las dos frecuencias y ustedes se van a dar cuenta de ello. Ahí pusimos, bueno, dos imágenes que son muy descriptivas. La primera, que es un calendario y un reloj, eso se refiere a la frecuencia 1260, y después en la siguiente imagen, la que está pegada al 1320, es el Solkin Maya, que es la siguiente frecuencia a la que nosotros como humanidad tenemos que pasar, tenemos que hacer ese traspaso para que nosotros podamos apoyar en esta evolución, en esta ascensión planetaria a Gaia, a la Tierra, al planeta que nosotros habitamos. Exacto, comenta Karina, 1260 y 1320 son frecuencias. Aquí propiamente esa vista no nos indica mucho, pero recordemos aquí, si en aquel tiempo en el que existía, ignoro, debe existir todavía, la famosa AM o amplitud modulada y después la FM, frecuencia modulada, los radiotransmisores, simplemente. En aquellos tiempos, hace varias décadas hacia atrás, todo el mundo tenía acceso a una AM, amplitud modulada. Y en determinado momento, cuando era noche, podíamos llegar a escuchar, obviamente, radiodifusoras cubanas, radiodifusoras puertorriqueñas. Obviamente, ahí esa comunicación era amplitud modulada. ¿Qué sucede? Evoluciona la transferencia de información, en este sentido de radio, y entra lo que es FM, frecuencia modulada. Obviamente en frecuencia modulada ya entraban
estaciones con información más reciente, más moderna. En conceptos de ahora sería más cool. La AM en este momento debe seguir existiendo, pero obviamente ya no está tan identificada. Obviamente, personas de bastante edad, obviamente todavía deben de seguir escuchando. Así significaría esta una analogía. 1260 o 1320 es la AM o la FM, es decir, frecuencias totalmente distintas, con información totalmente distinta y obviamente con mayor o menor definición y nitidez en la transmisión. Exactamente. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de qué es el 1260. Entonces, bueno, esta es una frecuencia que es la frecuencia del calendario gregoriano, del cual nos regimos desde la época pues de Julio César. Recuerdan que antes había el calendario juliano y luego el calendario gregoriano. Se hizo esta transición, en la cual, como ya sabemos, se hizo en 1582 y bueno, se cortaron 10 días del calendario juliano para hacer este traspaso al calendario gregoriano. En este calendario, que es la frecuencia 1260, es la frecuencia del calendario gregoriano, lo que se trataba en el objetivo de este calendario es que nosotros todo lo hiciéramos secuencialmente, todo lo hiciéramos con el objetivo de conservar nuestros recuerdos, de conservar nuestros hábitos, de conservar nuestra forma mental. Ese fue el objetivo principal por el cual se hizo este calendario con una frecuencia 1260 para que nosotros siempre estuviéramos recordáramos el pasado, siempre estuviéramos en base a una forma mental, a una forma estructurada de desarrollar nuestra vida. Entonces, bueno, esa es la frecuencia 1260. Y también tiene mucho que ver porque la palabra calendario se une todo el mundo para hacer este consenso social. Este calendario gregoriano se crea obviamente por una religión, se crea obviamente en un concilio, en el Vaticano, y entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que se empieza a poner este calendario y toda la humanidad nos empezamos a regir a través de esta frecuencia que es la 1260. El calendario viene de la palabra calendas, que significa libro de cuentas. Es un libro de cuentas en el cual se cobraban impuestos a través de los señores feudales. Entonces, si se dan cuenta, esto viene más atrás y obviamente todas las personas, pues bueno, ya venían con esta información y con estos hábitos de que cuando se ponía este calendario, este calendas, pues obviamente era para cobrar impuestos. Y también el primero de cada año, el 1 de enero de cada año, pues era una fecha en la cual se asignaban los cargos públicos en el Imperio Romano. Entonces, si se dan cuenta, se daba el inicio, se cerraba el año, el 31 de diciembre se iniciaba el 1 de enero y era obviamente para que se volviera a iniciar, para que se cobraran impuestos y era obviamente, como le digo, era una secuencia en la cual las personas decían, bueno, ya terminó un año, inició otro año, tenemos que volver a pagar impuestos, los recuerdos regresaban del año pasado, los hábitos, todas las formas de pensamiento y estructuras mentales se volvían a repetir cíclicamente. Entonces, bueno, de esto se trata esta frecuencia 1260, que bueno, para nosotros es muy conocida y todavía estamos en ella, porque obviamente todavía somos sujetos a este pago de impuestos, somos sujetos a toda esta información que se empezó a desarrollar desde el calendario juliano y luego pasa al calendario gregoriano a partir de 1582. Entonces, si se dan cuenta, es precisamente todo esto que nosotros, la mayor parte de nuestra vida, lo hemos desarrollado de una forma, pues, normalizada, ¿no? Pues sí, como comenta Karina, aquí en resumen es, si es controlado tu tiempo, es controlada tu mente, es controlada tu vida. Ahora, ese 1260 son 12 meses de un año, 60 minutos en una hora. Propiamente es tiempo, es dinero, productividad, ser eficiente, manejar tiempos. Obviamente, esos meses, esos 12 meses, todos y cada uno de ellos tienen números de días totalmente irregulares. No existe sincronía alguna. Ya no digo que exista un orden natural. Obviamente, es basado 100% en un tiempo totalmente artificial y totalmente falso. ¿Sí? Aquí, ese 1260 propiamente
es terreno de cualquier individuo, o mejor dicho, fue terreno de todos absolutamente aquellos que nos catalogábamos como racionales. Un terreno totalmente racional, totalmente lógico, totalmente lineal y concreto. A una acción corresponde una reacción. Obviamente existe una ley de física referente a eso, pero aquí no tenía nada que ver con una física, no tenía que ver con ningún principio universal, sino simplemente es lineal y es concreto. Eso es lógico, eso es racional, entonces ese es el camino. Obviamente aquí fue también el terreno, el mundo de los ismos. Hablábamos de judaísmo, hablábamos de cristianismo, y gracias a ese cristianismo es que hoy domingo, en teoría, no debería de elaborarse. Es decir, este calendario precisamente tiene un domingo que en teoría es de descanso. Entonces, todo aquel que en determinado momento diga, mi vida no la rige ninguna religión, pues simplemente toda tu vida la ha regido, pues el cristianismo. La base principal del cristianismo, que de donde nace precisamente todo este concepto y todo este fundamento de calendario. Ahora, una estructura artificial y totalmente falsa, les comenté. ¿Qué sucede aquí? Toda nuestra matriz armónica como seres, ¿sí? Como seres existentes, seres vivos e inteligentes, S1260 se encargó de desarmonizarla, se encargó de romper algo que se conoce como epigénesis galáctica de todos los seres ascensionales. Todos los seres precisamente tenemos una epigénesis galáctica. ¿Qué sucede aquí? Como les comenté, si se controla tu tiempo, se puede controlar tu mente. Ahora, ese 1260, ¿cuál fue el objetivo? Y va más atrás de lo que comenta Karina del calendario juliano. Eso ya fue una estructura ya definida para poder ser normalizada a nivel global. Ya existía lenguaje, ya existía una comunicación propiamente y ya existía obviamente un monitoreo totalmente, digamos, rústico, pero ya existía un registro de un planeta, ya existía un control, existía un imperio, sometimiento. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ese 1260 genera una epigenética totalmente encarnacional, totalmente recurrente. Exacto, esas reencarnaciones. Genera lo que es el karma. ¿Qué es el karma? Son los ciclos o bucles infinitos reencarnacionales. Y ahí es donde venimos. Hablamos de epigénesis, epigenética. Precisamente, epigenética está por encima de la secuencia de base de un ADN, aquello que llamamos herencia, algo hereditable, algo que se hereda genéticamente hablando, que no tiene nada que ver con secuencia de ADN, sino simplemente esa información que se añade en un cuerpo, en una memoria celular, para que pueda continuarse en el siguiente ciclo encarnacional. Y ahí precisamente lo de los calendarios, es decir, generar un bucle que continúa, olvidando que nosotros, como seres ascensionales, tenemos una epigénesis galáctica y esa está fuera de obviamente de toda esa estructura falsa y obviamente todo este tiempo que sabemos que no existe y automáticamente fuimos llevados, como absolutamente todo nos sucedió. Ahora, ese 1260, lo interesante aquí es de que es la creación del tiempo de Babilonia para una tercera dimensión distorsionada, para una tercera dimensión totalmente oscura, una desconexión total. Recordarán la famosa Torre de Babel. Miles de lenguajes para generar una desconexión, que en su momento las historias, hay muchas historias acerca de la Torre de Babel, es precisamente que no existiera comunicación de un ser que estuviera junto a otro ser.
Al no haber comunicación, iba a haber obviamente una separación y eso se convirtió en idiomas, lenguajes, países, separación total. Obviamente, esa matriz armónica de todos y cada uno de los seres era precisamente porque todos absolutamente teníamos un lenguaje, si queremos llamarle. Teníamos una codificación que era común absolutamente a todos. Y esa codificación en común era la que hacía la unidad para volver a generar esa comunicación y ese retorno. Pero ¿qué sucede con esa torre de Babel? Obviamente es desarmoniza, rompe absolutamente y bloquea toda esa libertad de comunicación, haciendo que en determinado momento entrara esa epigenética encarnacional para que todos y cada uno de esos seres ascensionales olvidaran siquiera quiénes eran de manera original. Súper, súper. Y bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la otra frecuencia, que es la 1320, en la cual, bueno, ingresamos desde el 2012, cuando ya ven que decían que iba a ser el fin del mundo y que, bueno, iba a iniciar una nueva etapa. Bueno, precisamente ingresa esta frecuencia, que es la 1320, que es el sincronario maya, que es esa matriz de 260 quines, de 260 portales galácticos que pueden ver ustedes ahí, es esa matriz. Y bueno, este 1320 que es guiado por la naturaleza, está guiado en el tiempo natural, en la sincronicidad, en la conexión con nuestro espíritu. También es la unificación de todos los tiempos, porque cuando nosotros ya estamos en esta frecuencia 1320, nosotros estamos en el presente, en el aquí y el ahora, en el tiempo cero. Entonces, ¿qué hace? Unificar todos los tiempos y nos sincroniza con el universo. Ya no hay esa separación que hablábamos anteriormente del 1260, donde siempre uno se va remontando al pasado y compara que el pasado es mejor que el futuro. No, en realidad se unifican todos los tiempos a partir de esta frecuencia. Y también por eso es que nosotros nos podemos sentir un poco perdidos ahora, ¿no? Ahora en cuanto relación de los tiempos. ¿Por qué? Porque es un solo tiempo. Y por eso es que nosotros nos logramos a lo mejor sentir un poco confundidos en relación al tiempo. También es un orden armónico del sistema solar y de la galaxia en general. Cuando la Tierra ingresa en el 2012 a esta frecuencia 1320, nosotros nos metemos precisamente como planeta Tierra y todo el sistema solar entra dentro de la banda de fotones del Sol, se conecta directamente con el Sol de Alción, que se encuentra en Pléyades, y entonces todo el sistema solar entra dentro de un nuevo orden armónico. Lo contrario de lo que venía comentando Iván, ¿no? Toda esa desarmonía a partir de la Torre de Babel, a partir de Babilonia. Y bueno, el 1320, que es ese 13, son 13 tonos galácticos y el 20 son 20 sellos solares que integran nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, que tiene que llegar a un neutro. Ese neutro es cuando nosotros empezamos lo que se llama el despertar y empezamos a ser conscientes de nosotros mismos. Esa frecuencia 1320, todos tenemos esa frecuencia, es una codificación personal. Aquí lo importante es que nosotros conozcamos esa codificación que tenemos, con la codificación que llegamos al planeta Tierra y empecemos a activarla. Empecemos a activar esos 13 tonos y esos 20 sellos, porque nos van a dar información galáctica y solar. También este 1320, esta frecuencia, nosotros tenemos que activarla en nuestro cuerpo físico, porque nosotros tenemos un traje tridimensional. Nosotros estamos en una nave, esa nave es el planeta Tierra. Y entonces nosotros, al saber esta codificación, nosotros vamos activando nuestro traje tridimensional. Nosotros vamos activando ese traje. Exacto. Pues primeramente, bueno, ya platicamos en el bloque anterior la mala noticia, ese 1260. Pues ahora la buena noticia, precisamente ese es el 1320. Integración e incorporar todo aquello. El 1320 no es de entender, el 1320 no es de comprender, sí, ya entendí, ahora puedo. No, simplemente el 1320 se incorpora y se integra directamente a la información del ADN. Obviamente es una información que traspasa absolutamente todo ese concepto de racionalidad. Es por eso que el 1260 fue totalmente racional y lógico. Precisamente 1320, hablamos de una cosmología galáctica, es decir, expandir
propiamente la manera en la que nosotros estuvimos caminando, estuvimos procesando la información y estuvimos expresando dicha información. Obviamente hablamos de una tecnología cósmica. Existe un rayo galáctico maya. Precisamente ese rayo galáctico es una reconexión con esa epigénesis galáctica de la que les comenté. Es una información proveniente de fuentes galácticas a través de nuestro Sol Monmantia, Helios, directamente a la Tierra y obviamente directamente a todos y cada uno de esos seres ascensionales dentro del planeta Tierra. Existen también estaciones galácticas. Todo se registra en el código Solkin Maya. Ese código Solkin Maya era un registro precisamente de eras con cualidades particulares. Son obviamente 13 ciclos de 400 años cada uno, iniciando en un registro, sacando una compatibilidad con el calendario que en su momento venimos recorriendo, del año 3113 a.C. al año 2012 después de Cristo. Conocemos que en el 2012 finalizó propiamente el ciclo maya, se refiere a esto, a los 5125 años, y obviamente de estar toda esta información codificada en ese precisamente módulo armónico Solkin, eran las instrucciones para poder generar la ascensión del planeta Tierra. Los seres ascensionales que aterrizaron directamente en este planeta no eran la misma cantidad en la que existe ahorita en este momento ocupando el planeta. Hablamos de que era, por así decirlo, en un número, alrededor del 20% de lo que puede existir en este momento en el planeta, como individuos censados. ¿Qué sucede? Todos estos, obviamente, que estaban en ese tiempo, pues tenían una codificación y tenían una comunicación precisamente inherente desde su interno hacia las estaciones galácticas de las que les digo. ¿A través de qué? De ese rayo galáctico. Todo ese periodo de tiempo simplemente ya iba con la información para poder ser cargada e instalada en el planeta Tierra, para poder lograr la ascensión. Obviamente ese 1260, como les comento, no viene directamente desde esos calendarios julianos, viene de más atrás. Hablamos de Babilonia, hablamos de Torre de Babel, hablamos de que desde ese momento empiezan a generar la tergiversación, confusión, desarmonía. ¿Por qué? Porque toda la información de ese rayo tuvo que haber sido distorsionada. ¿Cómo pudieron haber bloqueado o distorsionar la información? Pero fue más sencillo poder distorsionar a los receptores que estaban en el planeta. Bloqueando esos receptores, automáticamente toda la información que llegue, nadie va a poder propiamente recibirla y por ende nadie va a poder desarrollarla. Ahora, ese módulo armónico Solkin 1320, que es el que está aquí en la que es el que pantalla. está exactamente, ese es el módulo Solkin, ¿qué hace? Sincroniza a Gaia y al sistema solar. Ese era el objetivo y es el objetivo, sincronizar a Gaia y a su sistema solar, obviamente con una visión totalmente galáctica, una cosmología galáctica en la que todo aquello que está vivo es inteligente, ¿sí? Todo aquello que está vivo es inteligente. Todo ser vivo propiamente es sincronizable. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo todo este movimiento. Y bueno, también algo muy importante, cuando nosotros ya estamos dentro de esta frecuencia 1320, vamos a estar dentro de un nuevo tiempo que se llama no tiempo. Precisamente vamos a explicar un poquito más adelante, pero a todos los seres del planeta, sin excepción, nos va a introducir en un nuevo tiempo y en una cultura galáctica en la Tierra. Entonces, aquí obviamente la invitación es activar esta información del 1320 en nuestra biología, en nuestro ADN, porque nosotros tenemos ya cargada esta información. Únicamente lo que necesitamos es activarla para ingresar a este nuevo tiempo y para ser parte de esta cultura galáctica.
porque nosotros somos seres que venimos de las estrellas, somos seres que a lo mejor ya lo olvidamos, pero precisamente esta frecuencia que se está instaurando cada vez con más fuerza a través de la información fotónica del Sol, a través de todo este cambio que se está dando, porque la Tierra, junto con todo el sistema solar, está pasando por una banda de fotones que nos está alineando cada vez más con el centro galáctico. Entonces aquí es precisamente donde nosotros vamos a empezar a recordar, vamos a empezar a darnos cuenta quiénes somos y vamos a poder empezar a activar esta frecuencia 1320. También nos va a ayudar a sincronizarnos con el planeta, porque el planeta es un ser vivo igual que nosotros. El planeta está evolucionando, está ascendiendo, está en un proceso de desarrollo espiritual. El planeta se llama planeta Tierra y tiene un alma como nosotros, su alma es Gaia. Entonces, si se dan cuenta, es un fractal de nosotros. Nosotros también somos un ser humano con un alma y nosotros también estamos en ese proceso de la Tierra. Como dice Iván, no todas las personas que habitamos en el planeta vamos a poder hacer este proceso para el 1320. El 20% más o menos somos los que tenemos ese potencial para desarrollarlo. Entonces, aquí es importante conocer esta información porque nos va a ayudar a que nosotros podamos activar precisamente toda esta información en nuestro ADN. Y no es de comprenderlo, de entenderlo, es de activarlo y de integrarlo, de activar precisamente este traje tridimensional en nosotros, en nuestra biología. Por eso es que a veces nos sentimos un poquito extraños y raros, porque todo el tiempo Monmantia, Helios, el sol de nuestro sistema solar, está en conexión con los demás soles que están en la galaxia, aquí en la Vía Láctea, y como estamos alineados cada vez más al centro galáctico, toda la información que llega del centro galáctico y también del universo al que nosotros pertenecemos, nos está constantemente llegando información para que nosotros nos vayamos alineando de poco en poco a esta frecuencia 1320. Exacto. Todo ser humano es un resonador cósmico en conexión con ese centro o núcleo galáctico del que menciona Karina. A través de un canal de comunicación galáctico que se genera a través de un campo resonante. Una cosa es todo ser humano, mas no todo individuo que habita el planeta Tierra. Lamentablemente, son dos cosas totalmente distintas. No todos propiamente son humanos. Existen muchos individuos. Ahora, ese 1320 son 13 tonos, que son 13 frecuencias. Y ese 20 significa 20 sellos. Y esos sellos son campos resonantes. Existe una medida, una unidad de 260 quines, la unidad de medida, soles, en esa matriz precisamente armónica, 260 quines. Y obviamente la matriz armónica Solkin-Maya es la frecuencia que mueve al espíritu. Es precisamente la frecuencia a la que se sincronizará todo ser humano ascensionado. Porque en este momento estamos en un proceso de ascensión planetaria, por ende, de ascensión de seres humanos que tengan automáticamente ya registrada precisamente toda esa información frecuencial. ¿Por qué? Porque todo absolutamente es frecuencia, es definido por una frecuencia. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y ahorita vamos a continuar con sus inquietudes o con, bueno, alguna pregunta que ustedes nos quieran hacer.